Muy buenos días a todos. Me llamo Jeffrey Lee y estamos en el estudio bíblico virtual cada domingo a las 9 de la mañana, hora Nueva York. Estamos aquí en este estudio bíblico y el tema principal de todos los estudios es cómo trazar bien la palabra, según el mandamiento que se encuentra en el segundo libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Estudia con diligencia, presentarte aprobado a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Primero quiero destacar que la Biblia que nos utiliza es la Valera 1602 purificada. Creemos que en español es la única Biblia pura, la única palabra pura de Dios. Esta versión de la Biblia se encuentra en esta página, valera1602.org. Es una Biblia en línea, pero también hay una tienda aquí en esta página en la cual uno puede comprar esta versión, la única versión pura de la palabra. Las otras versiones en realidad son perversiones. Ok, ¿y qué más? Quiero mostrar que tenemos un canal en YouTube que se llama Los Bereanos y tenemos una lista de reproducción, algunas listas, y estamos aquí en el tema especial que se llama hiperdispensacionalismo. Una súper larga palabra. ¿Qué es hiperdispensacionalismo? Okay. Estamos en el cuarto parte de este estudio y creo que hoy vamos a concluir el tema y tenemos notas y vamos a seguir con el estudio. Debo crédito a Rodney Bolu. Él solo habla inglés, entonces bajo de su obra yo estoy dando este estudio en español. Él es un pastor, maestro y predicador. Él hizo esta imagen para mostrar claramente que la Biblia es un cronograma con tiempos o plazos, con dispensaciones y en los últimos 3 semanas hemos estudiado mucho de las dispensaciones y vamos a seguir. Antes de seguir, quiero dar el Evangelio de Cristo, la cual es vigente durante la dispensación de gracia. Para aquellos que aún no son salvos, para que sepan cómo ser salvo durante la dispensación de gracia. Se encuentra el Evangelio de Cristo en el primer libro de Corintios, capítulo 15, versículos 1 a 4. Voy a invitar mi
compañera, mi hermana, Fabi. Fabi, ¿quieres leer? ¿Podrías leer? Claro, claro. Am, déjame arreglar la pantalla. Ok. Ya. Dice, empero os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y el cual estáis firmes. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Excelente. Ok, la énfasis es mía para poder destacar que realmente eso es el evangelio que es vigente durante esta dispensación que nos encontramos en la dispensación de gracia. Hay distintos evangelios en la Biblia, no solo hay una, hay algunas. Fabi, ¿podrías poner tu micro en silencio, por favor, cuando no estés hablando? Gracias. Ok, entonces, para poder resumir, voy a poner eso en aquí, ok. A ver. Hemos estudiado muchos temas. No me gusta esta vista, pero a ver si podemos seguir con ella. El enemigo vino para robar, matar y destruir. Y él es el autor de confusión. Y por lo tanto hay más de 1000 denominaciones y no debería ser uno, porque solo hay un cuerpo de Dios. En inglés hay más de 1000 versiones de la Biblia y no debería ser así. Él ha creado ha creado confusión. Okay. Ha infiltrado todo lo que es la verdad, contaminando la verdad con mentiras. La mejor mentira va a tener mucha verdad. Y si existe un poquito porcentaje de mentira, es una mentira. Entonces, el tema de cómo trazar bien la palabra es súper importante. Y igual como Jesucristo, cuando estaba en su ministerio hace 2000 años, los religiosos lo acusaron falsamente por ser un hereje, por su doctrina. Y obviamente la doctrina de Jesucristo es sana doctrina. Entonces, es muy importante entender que la verdad es algo preciosa. Y que el enemigo no quiere que la verdad existe, no quiere que sepamos la verdad. Y la realidad es
en mi historia personal, siendo una persona salva, que ha sido salvo por el Evangelio de Cristo por casi 3 décadas, antes de describir lo que estamos hablando, lo que estamos estudiando, cómo trazar bien la palabra, yo era ciega. Aunque he invertido muchísimo tiempo intentando entender la Biblia, leyéndolo por décadas, pero bajo las enseñanzas falsas, porque el enemigo ha infiltrado las escuelas de los pastores, y la mayoría de pastores, sin saber, han sido contaminados con falsa doctrina. Algunos de ellos son agentes del enemigo, pero igual. ¿Ya? Hay dispensaciones en la Biblia. Es un conjunto de instrucciones dadas por Dios para la obediencia del hombre durante un periodo específico de tiempo. Desde una perspectiva bíblica, hay solo 5 dispensaciones. Desde una perspectiva bíblica, hay 3 periodos de tiempo, y las 5 dispensaciones se ajustan al marco de esos 3 periodos de tiempo. Y al final de una dispensación y el comienzo de la siguiente dispensación, siempre hay un periodo de tiempo conocido como una transición. La transición es como un periodo de superposición que marca el final de una dispensación y el comienzo de la siguiente. Vamos a profundizar el estudio de eso a continuación. Ok, entonces las notas son disponibles y en el canal de YouTube, en la descripción de cada video, dejo mi contacto en Facebook. Entonces es posible encontrarme y con mucho gusto estaré dispuesto a compartir las notas. Okay. Entonces voy a encontrar donde quiero enfocarnos. Está en página 24. Entonces voy a adelantarme aquí en las notas. En página 24. Ok. Allí estamos. Ok, entonces voy a pedir la ayuda de Fabi nuevamente, pero antes de eso voy a mostrar aquí las 5 dispensaciones bíblicas y sus transiciones. Okay. Número 1, la dispensación de promesa. Segundo es la dispensación de ley. La tercera, dispensación de gracia. Cuarta, dispensación del reino. Quinta, la dispensación del cumplimiento de los tiempos. La doctrina falsa que está por todos lados del mundo del cristianismo dice que hay 7, 8 o 9 dispensaciones. Eso es incorrecto. Eso es hiperdispensacionalismo. Pero vamos a
estudiar versículo por versículo las 5 dispensaciones y vamos a hacer este estudio el día de hoy y sus transiciones. Okay. Creo que vamos a concluir este estudio el día de hoy, si Dios quiere. Ok, entonces, Fabi, ¿estás disponible para poder leer? Sí. Ya, perfecto. Sí. Adelante. Ok. En Gálatas 3, del 17 al 29. Por lo que esto digo, que el pacto confirmado antes por Dios en Cristo, la ley que fue dada 430 años después, no le puede abrogar para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no será por la promesa, mas Dios la dio a Abraham por la promesa. ¿De qué pues sirve la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, ordenada por ángeles en manos de un mediador. Y un mediador no es de uno, mas Dios es uno. ¿Es pues la ley contra las promesas de Dios? No lo permita Dios, porque si se hubiese dado una ley que pudiera vivificar, la justicia verdaderamente habría sido por la ley. Mas la Escritura encerró todo debajo de pecado, para que la promesa por la fe de Jesucristo fuese dada a los que creen. Empero antes que viniese la fe, estábamos guardados debajo de la ley, encerrados para aquella fe que había de ser revelada. De manera que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Mas, venida la fe, ya no estamos debajo del ayo, porque vosotros todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. No hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque Porque todo aquí. porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, entonces la simiente de Abraham sois, y herederos según la promesa. Excelente. Olvidé orar por una cosa súper importante, entonces voy a hacerlo ahora. Dios, gracias por tu palabra, por tu gracia, por tu misericordia, por tu justicia. Ayúdenos por tu Espíritu Santo a entender tu palabra. La Valera 1602 purificada fue escrito hace siglos atrás. Entonces, tu promesa que el Espíritu Santo iba a revelar la verdad a sus hijos es una promesa preciosa. Ayúdenos por tu Espíritu Santo a entender exactamente lo que dice tu palabra. En el nombre de Jesucristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te glorificamos. Gracias, Señor. Ok, entonces, estos versículos en Gálatas 3 son súper importantes porque la énfasis en color verde es mía y lo que destacó es la palabra promesa. La palabra promesa aparece 7 veces en esos 12 versículos. La promesa, la promesa. La promesa fue antes de la ley. Entonces, si
íbamos a etiquetar esta dispensación, creo que la Biblia nos dice que debemos etiquetarla como la dispensación de promesa. Esa es la primera dispensación de las 5, la dispensación de promesa. Los versículos claves son en Gálatas, capítulo 3, versículos 17 hacia 29. Hay 3 periodos del tiempo importantes, destacados en Efesios capítulo 2. Entonces, tiene que ver con el pasado, el presente y el futuro. En cada idioma hay esa distinción entre el pasado, el presente y el futuro. Y la Biblia, siendo un cronograma, es igual. Entonces, en Efesios capítulo 2, tenemos este concepto, esta verdad de los 3 plazos. ¿Okay? Entonces, dispensación número 1, la dispensación de promesa, tiene que ver con el pasado. En la Valera 1102 purificada dice, o se llama otro tiempo, tiempos pasados. Ok, cuando la dispensación de promesa estaba vigente desde Adán hacia Moisés por 2500 años. En el aspecto del reino hay 5 aspectos. Es el reino profetizado. Okay, dispensación número 1 es así. Ok. Una nota. Siempre fue la intención y el propósito de Dios que el hombre tuviera dominio sobre la tierra. La promesa que Dios le dio a Abraham en Génesis 12, capítulo 1, capítulo 12, Génesis capítulo 12, versículos 1 a 3 y 7, aún se mantiene y se cumplirá durante el reino, la dispensación de reino. Okay. Ese es un error, tengo que modificarlo, corregirlo, durante la dispensación del reino. Que voy a anotar eso. Ok, entonces voy a pedir la ayuda de Fabi nuevamente para ayudarnos a leer algunos versículos en Génesis. Fabi. Ok. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves del cielo, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y díjole Dios, fructificad y multiplicad, y henchid la tierra, y sojuzgadla, y señoread sobre los peces del mar, y sobre las aves del cielo, y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Excelente. Y aquí podemos ver la intención y propósito de Dios. Ok, y vamos a seguir estudiando dispensación número 2, la dispensación de ley. Los versículos claves son Gálatas 3,
versículo 19, y Romanos capítulo 5, versículo 20. El plazo es igual, es otro tiempo, tiempos pasados, el pasado. Y cuando Moisés hasta Actos capítulo 7, la dispensación de ley duró hasta Actos capítulo 7, porque el ministerio terrenal de Jesucristo, su ministerio fue para la circuncisión, para las ovejas perdidas de Israel, se terminó en Actos capítulo 7. En los estudios anteriores que hemos hecho, tenemos los detalles. En Actos capítulo 7 fue la caída de Israel con la asesinación de Esteban. Esteban fue mandado por Jesucristo, por Dios, para dar la última oportunidad a los creyentes judíos a hacer la gran comisión, la cual fue brindar salvación a los gentiles. Y los creyentes judíos la rechazaron la comisión. Entonces, el programa profético para Israel fue pospuesto. ¿Okay? Y la dispensación de gracia, el programa misterio del cuerpo de Dios comenzó. Comenzó con Pablo en capítulo 9 del libro Actos o Hechos. El aspecto del reino es el reino a la mano y el reino ofrecido. En Mateo 3, versículo 2, capítulo 4, versículo 17, capítulo 10 y versículo 7 de Mateo, podemos ver el reino a la mano. El reino ofrecido en Actos, capítulo 1, versículo 6, capítulo 3, versículos 19 y 20. Vamos a leer algunos versículos más. Fabi. Ok. Romanos 15, versículo 8. Gálatas 3, aquí. Perdón. ¿De qué pues sirve la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente. ¿A quién fue hecha la promesa? Ordenada por ángeles en manos de un mediador. Romanos 15, 8. Digo pues que Jesucristo fue ministro de la circuncisión por la verdad de Dios para confirmar las promesas hechas a los padres. Romanos 5:20. La ley empero entró para que el delito abundase, pero donde el pecado abundó, la gracia abundó mucho más. Excelente, gracias. Eso es la segunda dispensación, la dispensación de ley. Y acabamos de leer los versículos claves y vamos a seguir con la tercera dispensación, la dispensación de gracia. El versículo clave es Efesios capítulo 3, versículo 2. El plazo es el segundo de los tres y la Biblia, la Valera 1602 purificada, la llama más ahora. En Efesios capítulo 2, más ahora, pero ahora. Es el presente, porque nos encontramos en la dispensación de gracia, en la tercera dispensación. Y cuando, desde Actos 9 hasta el rapto, porque la dispensación de gracia tiene que ver con el misterio, el programa misterio para el cuerpo de Dios. Y Pablo fue
escogido especialmente para ser el apóstol de los gentiles, el apóstol para la incircuncisión. Y en los estudios anteriores hemos estudiado con profundidad eso. Eso fue el inicio del cuerpo de Dios. Actos capítulo 9. El aspecto del reino es el reino pospuesto. Romanos 11, versículo 25 dice eso, que el programa profético para Israel fue pospuesto. Durante la dispensación de gracia es así. Okay. El reino establecido va a ser el tema de las siguientes dispensaciones, la dispensación del reino, en particularmente. Ok, Efesios 3, 1 a 3 es donde Dios nos dice el nombre de esa dispensación, la dispensación de gracia. Fabi? Ok. Por esta causa yo, Pablo, el prisionero de Jesucristo por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros, que por revelación Él me dio a conocer el ministerio, como antes escribí en breve. La Biblia en realidad etiqueta esta dispensación para nosotros, la dispensación de la gracia. Yeah. El misterio es algo que hemos estudiado. Dios le dio a Pablo 7 misterios. Y el misterio principal es el cuerpo de Dios, la dispensación de gracia, salvación por gracia, por fe, sin obras, ninguna obra. Ok, hay algo súper interesante que tiene que ver con 2 apariciones secretas de Jesucristo. 2 apariciones secretas de Jesucristo. La dispensación de gracia comenzó y terminará con estos 2 apariciones secretas de Jesucristo, donde Él se cierne sobre la tierra y nunca toca su pie sobre ella. En su ministerio, en el planeta hace 2000 años, Él andaba por la tierra. Y en la segunda venida, también va a andarse sobre la tierra. Pero en el caso de Pablo y para el cuerpo de Cristo, Jesucristo se apareció en una manera secreta, ¿okay? En las nubes. La primera aparición secreta ocurrió en Hechos capítulo 9, cuando Jesucristo se le apareció a Saúl, es decir, Pablo. Saulo creo, o no sé, Saulo. Saulo fue renombrado Pablo por Dios. Y cuando él estaba en camino hacia Damasco, Dios le escogió. Y Pablo fue salvo. Y se convirtió en el primer miembro del cuerpo de Cristo. Y ver también el segundo libro de Corintios, capítulo 12, 1 a 4, donde podemos ver que Dios lo raptó Pablo hacia el tercer cielo. ¿Okay? Pablo fue raptado.
Y Dios le dio a Pablo los 7 misterios. Uno de ellos es el cuerpo de Cristo, la dispensación de gracia, el evangelio de Cristo. Ok, la segunda aparición secreta de Jesucristo ocurrirá con el rapto, en el rapto, es decir, el rescate del cuerpo de Cristo. Ver, por favor, primer libro de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Además, segundo Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Y el primer libro de Corintios, capítulo 15, versículos 51-54, que marcará la conclusión de la dispensación de gracia que destacan el rapto, la segunda aparición secreta de Jesucristo. Esa es la esperanza bienaventurada, nombrado en Tito, capítulo 2, versículo 13. Ok, después del rapto, Jesucristo tocará su pie en la tierra durante la segunda venida de Él. Ver Mateo 24, versículo 17, 30, 37 y 44. Del Mateo 24. Además, Marcos capítulo 13, versículo 26, Lucas capítulo 21, versículo 27, Tito capítulo 2, versículo 13, Revelación capítulo 19. Jesucristo tocará su pie en la tierra durante la segunda venida. Y esto será el final del periodo de 7 años. Los 7 años son conocidos como la 70ª semana de Daniel. Daniel capítulo 9, versículos 23 a 27. También es conocido como el tiempo de angustia para Jacob, en Jeremías 30, versículo 7. El periodo de 7 años ocurrirá después del rapto del cuerpo de Cristo, que terminará la dispensación de gracia y comenzará la próxima dispensación, la dispensación del reino. Revelación 19, versículo 6. Durante esos 7 años, el anticristo y el profeta falso se van a revelar y el cuerpo de Cristo será rescatado, raptado. Estarán con Jesucristo para siempre, siendo su cuerpo. Y los 7 años es un juicio, uno de los juicios más graves. Y Dios va a volver a tocar los judíos. Y para ser salvo durante estos 7 años será posible, pero súper doloroso, porque uno tiene que negar y rechazar la marca de la bestia. Tiene que ser decapitado, porque nadie puede recibir la marca de la bestia y ser salvo. Okay. Interesantemente,
tenemos tres aspectos con el pecado: la entrada, el conocimiento y el perdón. Con Adán tenemos la entrada del pecado. Con Moisés tenemos el conocimiento del pecado. Y con Jesucristo, a través de las cartas de Pablo, las 13 cartas de Pablo, tenemos el perdón del pecado. Las 13 cartas de Pablo son Romanos hacia Filemón. Y sabemos que todos los 66 libros de la Biblia fueron escritos para nosotros, pero solo las cartas de Pablo fueron escritas hacia nosotros para la dispensación de gracia. Okay. Dentro de esas 13 cartas podemos encontrar el Evangelio de Cristo. Y como les dije anteriormente, hay algunos evangelios en la Biblia. Y nuestro evangelio se encuentra en el primer libro de Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 4. Que nos encontramos en las cartas de Pablo, además, nuestros mandamientos. Que estamos bajo de la gracia, no estamos bajo de la ley, pero igual hay algunos mandamientos. Okay. Debemos seguir Pablo, dice la palabra. Pablo siguió a Jesucristo, fue escogido como el apóstol para el cuerpo de Cristo. Y uno de los mandamientos se encuentra en segundo libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, que dice: estudia con diligencia presentarte aprobado a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Hemos descubierto que pocos cristianos realmente están siguiendo los mandamientos que son vigentes para el cuerpo de Cristo, porque hemos sido engañados por el mundo religioso. Entonces, Fabi, ¿podrías leer los versículos aquí, en Romanos capítulo 5, por favor? Ok. Romanos 5, del 15 al 19. O Romanos 13. Hay 3 aquí. Ok. 5, 12, luego... Ya. Romanos 5, verso 12. Por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Eso fue la primera vista del pecado. Uh-huh. Que con Adán tenemos la entrada del pecado. Y la segunda vista es cuando con Moisés tenemos el conocimiento del pecado. Adelante. Ok, Romanos 5:13. Porque hasta la ley el pecado estaba en el mundo, mas el pecado no es imputado cuando no hay ley. Romanos 5, del 15 al 19. Mas no como el delito, tal fue el don, porque si por el delito de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundó para muchos. Ni tampoco de la manera que fue por uno que pecó, así también el don, porque el juicio, la verdad, fue de un pecado para condenación, mas el don gratuito es el de muchos delitos para justificación. Porque si por el delito de uno reinó la muerte por uno, mucho más los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia reinarán en vida por uno,
Jesucristo. Así que, de la manera que por el delito de uno vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por la justicia de uno vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. ¿Por qué? Como por la desobediencia de un hombre muchos fueron hechos pecadores, así por la obediencia de unos muchos serán hechos justos. Excelente. Mil gracias. Entonces, en la imagen que el pastor Rodney Ballou hizo, podemos ver el cronograma de la Biblia. Está en inglés, pero la primera dispensación, dispensación de promesa, Adán hacia Moisés, aquí. Y la segunda, la dispensación de leyes, Moisés hacia Actos capítulo 9. Y la tercera, la dispensación de gracia, comenzó con Pablo en capítulo 9 de Actos y va a terminar con el rapto. Okay, esa es la tercera dispensación de gracia. Y después es la dispensación del reino, número 4 de las dispensaciones, y la última es la dispensación de cumplimiento de los tiempos. Podemos ver aquí los dos programas en la Biblia, el programa profético para Israel, los judíos, y el programa de misterio para el cuerpo de Cristo. Y el programa del misterio para el cuerpo de Cristo es intermedio. Fue añadido por Dios y es como una pausa en la cual el reino fue pospuesto. Okay. El reino fue pospuesto. Ok, vamos a seguir con dispensación número 4, la dispensación del reino. Y los versículos claves son Lucas 21, versículo 31, Revelación 11, versículo 15, y capítulo 19, versículo 6, capítulo 20, versículos 4 a 6, capítulo 20, versículos 11 y 15. El plazo es el tercer plazo, los siglos venideros, las edades venideras, el futuro. Pero la dispensación de gracia ya lleva como 2000 años. El rapto es su conclusión y es inminente. Todas las señales de la segunda venida de Jesucristo profetizada están. Es obvio que estamos aproximando el día del rapto. Puede ser el día de hoy. No hay ninguna cosa que tiene que pasar. El rapto es inminente. Entonces, si no eres salvo, ahora mismo es su momento, porque si no eliges lo que dice los versículos que se encuentran en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 1 a 4, no será raptado. Y vas a estar en el planeta durante la dispensación del reino.
que eso va a durar cuando es después del rapto hasta el juicio del gran trono blanco. El juicio del gran trono blanco es el final del reinado del 1000 años. Okay. Será un reinado de 1000 años. Revelación de capítulo 20, versículos 11 y 15, habla de eso. El aspecto del reino es el reino establecido. Ok, algunas personas etiquetan el periodo de 7 años, conocido como la 70ª semana de Daniel, o el tiempo de angustia para Jacob, que incluye la gran tribulación, la cual es la última mitad de los 7 años, como una dispensación a sí misma. Sin embargo, esta posición es incorrecta. Este periodo de 7 años no es una dispensación distinta. Es parte de la dispensación del reino. No está separado de ella. Es justo como si fuera el periodo de transición entre la dispensación de gracia y la dispensación del reino. Pero en verdad es el principio de la dispensación del reino. Algo interesante tiene que ver con el reinado de Jesucristo. Nota que la Biblia dice que será el reinado de 1000 años. Y el reinado de 1000 años tiene un final. ¿Cuándo? Después de 1000 años. Y esa es la conclusión de la dispensación del reino. Okay. Y el juicio del gran trono blanco ocurrirá con la conclusión de ese reinado de 1000 años. Pero Jesucristo es eterno y su reinado será igual y eterno. Entonces hay dos aspectos del reinado de Jesucristo. Fabi, ¿podrías leer este versículo en Isaías, capítulo 9, por favor? Ok. Porque un niño nos es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro, y llamaráse su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán término sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Yeah. Aquí podemos ver que el reinado de Jesucristo es un reinado eterno. Pero en ese momento, Jesucristo no está reinando. Okay. Él está sentado al lado de Dios en el cielo. Entonces, el reinado de Jesucristo será el tema de la siguiente dispensación después del rapto, la dispensación del reino. Ok, la última dispensación es la dispensación quinta, la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y está nombrado por Dios en Efesios 1, versículo 10. Además, tenemos revelación de capítulo 21, versículos 1 a 6, y capítulo 22, versículos 3 a 5. El plazo es el tercer plazo,
tiene que ver con el futuro. En el Efesios capítulo 2, este plazo tiene el nombre de los siglos venideros o las edades venideras. ¿Y cuándo? La dispensación quinta estará vigente después del reinado de 1000 años, hasta el reinado eterno, que no tiene fin, sin final, hasta la eternidad. Okay. Cuando los tiempos han sido cumplidos, la dispensación del cumplimiento de los tiempos nos lleva hasta la eternidad. Revelación 21, versículos 1 a 6 y capítulo 22, versículos 3 a 5. El aspecto del reino es el reino establecido. Tenemos Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10. ¿Fabi? Ok. Efesios 1, verso 9 al 10. Habiéndonos descubierto el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, que él se había propuesto en sí mismo, que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, juntaría en uno todas las cosas en Cristo, así las que están en el cielo como las que están en la tierra en él. Podemos ver aquí que Dios mismo la nombró, esa dispensación, la quinta, la última, como la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Una pregunta interesante es ¿por qué Dios creó el tiempo? En la eternidad no hay tiempo. ¿Okay? Y llegará un día en que el tiempo dejará de ser. El reloj dejará de hacer clic cuando se cumple el tiempo. ¿Por qué Dios creó el tiempo? Creo que hay dos razones. Razón número 1 es para poder medir la duración de las cosas creadas. Dios creó todo. Entonces, todo que está en el mundo son creados por Dios. Todo lo que Él creó tiene un sello invisible, un sello etiquetado como temporal. Incluso tenemos ese sello invisible en nosotros mismos, ya que nuestras vidas físicas son temporales. El tiempo es lo que mide la duración de todas las cosas creadas. El comienzo y el final de todas cosas creadas, porque todas cosas son temporales. Después del rapto, el cuerpo de Cristo será con Jesucristo para eternidad. ¿Ya? Con el rapto vamos a recibir, vamos a ser su cuerpo. Somos su cuerpo. El cuerpo de Cristo. Ok, razón número 2, la segunda razón, es para poder crear y llenar el universo con una creación perfecta, que finalmente y últimamente lo adoraría y lo serviría a Él, a Dios, voluntariamente. Interesante. Porque es una elección para ser salvo durante la dispensación de gracia. Es una elección. Y durante la dispensación del reino también será una elección, aunque la elección
tiene un precio, precio de dolor y sufrimiento durante la dispensación del reino. Durante la dispensación de gracia, la gracia asombrosa es la más fácil manera de ser salvo, sin dolor. Okay. Este universo, universo perfecto, ¿ya? Surgirá cuando el tiempo se cumpla y deje de existir. Y aquellos salvos estaremos en la eternidad con Él. Y los que han rechazado y que van a rechazar a Jesucristo y su salvación, estaremos en el infierno para la eternidad. Ok, finalmente las transiciones. Les dije antes que al final de una dispensación y al comienzo de la siguiente dispensación hay un periodo de tiempo conocido como una transición. La transición es como un periodo de superposición que marca el final de una dispensación y el comienzo de la siguiente. Por ejemplo, la dispensación de promesa hacia la dispensación de la ley. El libro de Éxodo destaca la transición que duró por 40 años entre esas dos dispensaciones. La dispensación de ley hacia la dispensación de gracia. El libro de Hechos destaca la transición que duró por 30 años entre la dispensación de la ley y la dispensación de gracia. Y entre la dispensación de gracia y la dispensación del reino, tenemos el periodo de 7 años. La 70ª semana de Daniel, o el tiempo de angustia para Jacob, que destaca la transición. Es parte de la dispensación del reino, como les dije, pero es la transición. Y finalmente la dispensación del reino, hacia la dispensación del cumplimiento de los tiempos, tenemos el periodo de juicio del gran trono blanco. Conclusión. Hay 5 dispensaciones bíblicas que Dios, a través del apóstol Pablo, nos dio. Y son la dispensación de promesa, de ley, de gracia, del reino y del cumplimiento de los tiempos. Comenzamos este estudio sobre hiperdispensacionalismo con el entendimiento de que la mayoría de los cristianos ni siquiera saben que hay dispensaciones en la Biblia, porque la mayoría de cristianos no estudian la Biblia. O si la estudian, están estudiando una perversión de la Biblia. Y aquellos que entienden que dispensaciones existen en la Biblia creen erróneamente que hay 7, 8 e incluso 9 dispensaciones. Y ellos a menudo acusan falsamente a aquellos que realmente transmiten la palabra de Dios correctamente. Que saben que hay 5 dispensaciones claramente enunciadas en la Biblia. Y nos acusan falsamente si fuéramos hiperdispensacionalistas. Es una manera de acusarnos falsamente que somos herejes. Y la realidad es son ellos, no nosotros, quienes realmente son hiperdispensacionalistas. Bueno, hemos llegado al final
de este tema, que es hiperdispensacionalismo. Entonces voy a cerrar la grabación y si Dios quiere, nos vemos en la próxima semana, la próxima domingo a las 9 de la mañana, hora Nueva York. Y voy a cerrar la grabación y que tengan un súper buen día. Gracias. Dios les bendiga siempre.